producción fuerte de soja. Esto tiene que ver con, bueno, llegaron las deseadas lluvias y va a haber mayor volumen de producción. Pero por el otro, esto que vos decís, ¿no? El miedo a las nuevas restricciones. Y cierro con una cuestión. El miedo en el mundo, en donde cotiza la soja, Sí. Eleonora les habla siempre de esto, que es en el mercado de Chicago, hay otros índices, no solo el índice de commodities. Hay un índice allí que se llama el índice VIX, que es el índice de opciones y futuros de la bolsa de Chicago. Es lo que se conoce en el mundo como el índice del miedo. Y este es el nombre popular con el que se lo conoce en el mercado. Bueno, ayer se disparó 22%. ¿Qué indica esto? Que hay temor en el futuro de la economía. Es muy fuerte la suba que tuvo el VIX, el índice del miedo ayer, en la bolsa de Chicago también, anticipando esto que decíamos y que hay que mirar de cerca. ¿Qué pasa si la economía vuelve a cerrarse frente a una nueva ola del virus? Muy bien, con la firma de Rubén Rabanal. Faltan 7 minutos para las 9. Y hace un ratito escuchamos la conferencia de Fernán Quirós, que se habla de tercera ola. En España se habla de quinta ola y en Francia de cuarta ola, con muchas polémicas. En algunos lugares restricciones, vuelve el barbijo a los Pirineos franceses y también los antivacunas, ¿no? Sí, claro, las manifestaciones que trajeron muchísima preocupación en Francia porque llegaron a tal punto que atacaron centros de vacunación. Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dictara la obligatoriedad de la vacunación, por lo menos para parte de la población. En este caso estamos hablando de los responsables de salud y de adultos mayores. Pero fue una movilización realmente muy grande la de Francia que encendió todas las alarmas. Y por este tema saludamos a Luisa Corradini, corresponsal en Francia. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buen día para nosotros. Un gusto escucharlos a ustedes. ¿Cómo está la situación hoy? ¿No? Porque esto es día a día, parece, ahí en Francia. Efectivamente, la situación está muy calma ahora. El Parlamento está estudiando eso que tiene que pasar como proyecto de ley, como obligación a la que ustedes estaban refiriendo y que tendría que entrar en vigor antes del fin de semana. Pero yo quiero decir que efectivamente ustedes tienen razón. Hace mucho ruido toda esa gente, como hicieron los chalecos amarillos, pero los irreductibles, los que acá llamamos los anti-vax, representan entre el 2 y el 4% de la población, y los difíciles de convencer representan apenas el 10% de la población. Cuando Macron anunció sus medidas, que no eran medidas obligatorias, sino medidas, digamos, para disuadir, forzó un poco la mano de la gente que quiere ir a los restaurantes, a los bares, a los teatros, a los cines, y que si no está vacunada no puede hacerlo. En ese momento, esa misma noche, se pidieron 5 millones de citas para vacunarse. Ah, bueno. Es decir, que estamos hablando de 140.000 personas que manifestaron en todo el país y de 5 millones de personas que no se pensaban vacunar ahora porque querían irse tranquilos de vacaciones y que inmediatamente dijeron no, porque me voy a arruinar las vacaciones, claro, y pidieron turno para vacunarse. O sea que realmente hay que poner en perspectiva esta protesta que, como fue el fenómeno de los chalecos amarillos, es y puede llegar a ser muy violenta, efectivamente. Claro, es importante lo que estás marcando, Luisa, porque quiere decir que tuvo su efecto con esto que decís, ¿no? Los 5 millones de personas que fueron a anotarse para vacunarse. Ahora, quería preguntarte por esto del pasaporte COVID, porque aquí la intención es implementarlo en la provincia de Buenos Aires, y la discusión que se está dando en Francia con respecto a las libertades, ¿no? A esto de no permitirle a aquellos que no estén vacunados ingresar en ciertas actividades. Bueno, ayer el Consejo Constitucional, que es la mayor autoridad del Estado en cuestiones constitucionales, dio la luz verde al proyecto de Macron, que, como decía al principio, ahora lo discute el Parlamento para transformarlo en ley. En realidad, efectivamente, como vos decís, acá la discusión es: ¿hay mis libertades y qué pasa con la igualdad? Estamos fabricando dos categorías de ciudadanos. Pero eso es una fantasía, porque en realidad ya existe la obligación de vacunarse. Por ejemplo, para el personal sanitario se tienen que vacunar contra la hepatitis B. Los chicos para ir a la escuela tienen que vacunarse, como sucede en Argentina. Claro. De manera que esto no crea dos categorías de ciudadanos, porque si uno no se quiere vacunar y
a fin de agosto, recordemos que los test, los hisopados van a dejar de ser gratuitos, pues se paga el test y se terminó. Es decir, nadie te obliga a vacunarte. Es una es bueno estrategia esto, bastante... perdón Luisa que te hago un punto ahí, pero es bueno esto que estás marcando, es decir, ahora el test va a tener que pagarse, no va a ser más gratuito, pero uno, si no quiere vacunarse, una persona en Francia, digo, paga el test y con ese test negativo puede ingresar a un restaurante, por ejemplo. Pero por supuesto, Claro. tanto en el Green Pass europeo como en el Green Pass francés, como en de todos los 27 países de la Unión Europea, esas son las medidas. O bien tuviste COVID y te curaste hace menos de 7 meses, o bien te hiciste un hisopado y es negativo, o bien estás vacunado con las 2 vacunas. Es decir, tenés numerosas opciones. El problema es que, claro, acá en Francia, contrariamente a otros países de la Unión Europea, el hisopado por el momento es gratuito. Entonces, los chicos que no se quieren vacunar, vaya a saber por qué, quieren ir a una discoteca, se hacen un hisopado gratuito, claro, que paga, por supuesto, toda la sociedad. Y eso 1, 2, 3, 4, 5 veces por semana. En consecuencia, Macron dijo, no señores, el hisopado para esos casos va a ser pago a menos que la persona venga con una receta médica. En ese caso, el hisopado es gratuito. Claro, está bien. Eso dejaría de lado entonces todo tipo de discusión. Por supuesto, exactamente. De manera que yo creo que la cosa, de todas maneras, Leonora, yo creo que después de las vacaciones, el gobierno va a imponer la obligatoriedad de la vacuna. Y no va a ser el único gobierno europeo, porque Italia lo está estudiando en este momento, Boris Johnson lo anunció ayer para ciertas actividades, y además los 27 países europeos de la Unión Europea se coordinan siempre para este tipo de medidas, de manera que los europeos ya se están preparando mentalmente para estar obligados a vacunarse si quieren viajar, si quieren moverse, si quieren ir a los espectáculos públicos, etcétera, etcétera, a fines de las vacaciones boreales, es decir, a fines de agosto. Muchas gracias, Luisa. Nos vemos. Gracias a ustedes, un beso. Muy bien, ya se acomoda Eleonora, también Rubén Rabanal, todo listo para la mesa de las 9, ya también se está acomodando Gabriel Ziblatt, como siempre, antes de la mesa te presenta y el editorial de Tatoyán.